Vamos a analizar ahora el funcionamiento de la FFT o Fast Fourier Transform, en español, transformada rápida de Fourier. Este bloque SpectrumScope no necesariamente calcula la transformada rápida de Fourier, por lo tanto vamos a eliminarlo. Más adelante hablaremos de este bloque con más detalle. Vamos a ir al block set de procesamiento digital, Transforms y FFT. Este bloque necesita un display, por lo tanto vamos acá a los sumidores y buscamos el Spectrum, el Vector Scope. Lo cuadramos en modo de frecuencias y corremos la simulación. Aquí vemos un problema, y es que el bloque FFT entrega señales complejas, mientras que el Vector Scope no trabaja con señales complejas. Debemos entonces calcular la magnitud. Vamos a la raíz de Simulink, buscamos operaciones matemáticas y magnitud. Corremos ahora sí la simulación. Ahí tenemos el espectro. Podemos configurar el Vector Scope para que muestre magnitud en vez de decibelios. Nuevamente clic derecho, autoescalar. Ahí tenemos el espectro esperado. Es importante observar que el rango de frecuencias que nos entrega la FFT dependen de la frecuencia de muestreo que estamos utilizando en este bloque, y que es FS. En nuestro caso, FS vale 20.000, es decir, 20 kHz. El rango de frecuencia de la FFT es la mitad de esa frecuencia de muestreo, por eso tenemos 10 kHz. Cambiemos ese valor para ver qué sucede. Veamos 40 kHz. Seguramente la ventana de observación va a aparecer de 20 kHz. Ahí lo tenemos. Escalar. Pero, ¿de qué depende la resolución de este espectro? Recordemos que la señal que está entrando a la FFT se divide en ventanas. Entre más grande sea esa ventana, mayor va a ser la resolución. En nuestro caso, las ventanas son de 128 muestras. Si aumentamos el número de muestras para las ventanas, al mismo tiempo estaríamos aumentando el periodo de observación de la FFT. La FFT calcula el espectro de cada ventana y va mostrando el resultado del espectro de cada ventana. Por esa razón tenemos un espectro dinámico, porque a medida que van entrando ventanas se va calculando un nuevo espectro. Para observar esto vamos a elevar en 2 veces el tamaño de la ventana. No se ve mucho la diferencia. Vamos a elevarlo. Vamos a elevar ese valor a un valor sensiblemente mayor, por ejemplo 2048. Ahí tenemos un espectro mucho más fino. Es posible hacer un zoom a esta observación con la ayuda del SpectrumScope. Vamos a
Access Properties, acá donde dice límites, automáticamente escribimos User Defined y supongamos que queremos observar una ventana entre 500 Hz y 4 kHz. Es necesario primero detener la simulación. Cuatro kHz sería 4000. Cerramos la simulación, no aparece nada. Aquí estas unidades son interpretadas como 500 kHz debido a que acá el osciloscopio dice que son kHz. Entonces, por lo tanto, vamos a escribir 0.5 que equivale a 500 Hz y 4 que equivale a 4 kHz. Obtenemos ahí la imagen esperada. Hemos hecho un zoom entre 500 Hz y 4 kHz. El modelo matemático de la FFT consiste en esta expresión. Si esta expresión la dividimos entre 1 pues la dividimos en m mayúscula, esto no es otra cosa que la ecuación de análisis de la representación en series de Fourier en forma discreta. Es decir, la ecuación que halla los coeficientes de Fourier. Pero como no divide entre m, significa que esos coeficientes están escalados m veces. Observemos la amplitud de este mensaje. Tiene amplitud a sub m, donde a sub m vale 5. Luego, el espectro debería ser una muestra o una línea espectral ubicada en la frecuencia de 1 kHz y con una amplitud de 2.5. Vamos a dividir el valor que nos entrega la FFT entre m para ver si obtenemos el espectro que esperábamos. Ahí lo tenemos. Acá arribita alcanzamos a ver un puntico que se mueve, lo que significa que el espectro tiene una amplitud de 2.5. Observemos que si cambiamos la resolución, vamos a cambiar el valor m. Aquí tenemos 2048. Vamos a pasarlo a 1024. Es importantísimo destacar que el orden de la FFT, que en este caso es m, es un valor de 2 a la m minúscula, donde m minúscula es un número entero. Corremos la simulación. Parece que no lo tomó. No lo ha tomado aún. ¿Qué observamos? La amplitud continúa siendo 2.5. Acá vemos un puntico que se mueve en la parte superior. El espectro ya no tiene la misma resolución. Esta imagen se parece bastante a la que nos mostraría un analizador de espectros. Sin embargo, es muy diferente porque el analizador de espectros usa filtros digitales, filtros analógicos, mientras que en este caso
No estamos utilizando filtros, simplemente estamos utilizando una transformación. Ustedes se preguntarán por qué no aparece aquí una línea y más bien aparece una especie de señal diferente a una muestra. Esto es debido a que el número de muestras que hemos elegido, que es m, no es exactamente, no ocupan exactamente un periodo completo de la señal de entrada, y es algo que es difícil de hacer coincidir en la práctica. Los analizadores de espectros digitales que se utilizan en la actualidad, muchos se basan en FFT en vez de filtros analógicos. Y para obtener un espectro más definido, usualmente a la señal entrante le aplican una ventana en el tiempo. Vamos a hacer una prueba para ver cuál es el efecto de esta ventana. Vamos a la biblioteca Signal Processing y Signal Operations. Traemos una función de enventanado. Debemos detener la simulación primero. Realizamos la siguiente configuración. Por acá, operación Generate and Apply Window. El tipo de ventana, vamos a elegir la ventana de Han. Y en Sample elegimos Periodic. Enter. Agregamos una copia de estos bloques. Parte de arriba. Vemos también que nos mostraría este osciloscopio. Pero el osciloscopio no trabaja con señales en paralelo, o sea, con frames, señales basadas en frames, en tramas. Por esa razón debemos ir nuevamente a la biblioteca donde encontramos el unbuffer y lo colocamos acá. Bueno, hay que rotarlo para que mire hacia la izquierda con control R y lo anexamos allí. Podemos decir que es un conversor de paralelo a serie. Corremos el simulador. Veamos lo que obtenemos en el osciloscopio. Pues obviamente hay que configurarle un tiempo adecuado, por ejemplo 0.1. Y vemos que básicamente es una especie de señal DSB, donde la envolvente es la ventana de Han. Y observemos que obtenemos en los osciloscopios. A la izquierda tenemos la imagen del espectro sin la ventana de Han y a la derecha con la ventana de Han. La idea es que hemos obtenido un espectro un poco más parecido al espectro que entregaría un analizador de espectros. Cabe destacar que se ha afectado la amplitud debido seguramente a la influencia del filtro de esta ventana de Han. Se requiere pues un ajuste de la escala acá, que podría ser el siguiente. Colocamos unos sobre 2 puesto que este M se tiene en cuenta internamente por este lado. Corremos la aplicación. Acá hay un bloque que no debe estar acá. Corremos la aplicación. Observamos lo que obtenemos.
Dividamos más bien acá entre 3 y obtenemos un espectro más cercano a la realidad. Bueno, nos faltó algo, que es lo siguiente. Escogemos acá auto y ahora sí, auto. Y ahora sí observamos el espectro centrado en cero. Ahí lo tenemos, el espectro centrado en cero. Perfecto. Obviamente se puede aprender más leyendo las ayudas.